Los derechos subjetivos. Hemos indicado que los derechos subjetivos son uno de los elementos de la relación jurídica. Nuestra visión de los derechos subjetivos es más transversal en la relación jurídica, más que un elemento de ella, los derechos subjetivos la trascienden y la integran a la vez. Los encontramos en el estudio de los sujetos de derecho, de los objetos de derecho y en el estudio de la prestación o contenido de la relación jurídica. Siempre hemos sostenido que el derecho es uno solo, la unidad conceptual y fenomenológica del derecho no admite divisiones. Otra cosa es que para situar las especificidades del derecho en sectores comunes se recurra a la división del derecho en áreas o ramas. Antes de esta división se encuentra otra más amplia y general, pero no por ello, menos artificial que las otras. Se contrapone desde tiempos remotos el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Si se quiere decir de otro modo, se contrapone la regla de derecho a la facultad del sujeto de ejercer esa regla. Los historiadores del derecho no están acordes en si en derecho romano se conocía esta distinción, más particularmente si se hablaba de derechos subjetivos. Carlos Ducci nos enseña que esta noción habría hecho su aparición en el siglo XIV con la corriente nominalista, más precisamente con el monje franciscano Guillermo de Ockham. Aunque bien posteriormente con Hobbes, Spinoza, Locke y especialmente Kant es cuando la noción se profundiza. Eso sí, como lo veremos, la noción de derecho subjetivo no es una noción que sea unánimemente recepcionada por la doctrina, muchos autores niegan su existencia y otros la defienden acérrimamente. ¿Pero qué se entiende por derechos subjetivos? Cuando decimos que tenemos derecho a decir lo que sentimos o que tenemos derecho a presentarnos a examen, estamos manifestando una idea de ejercicio de una facultad, de un poder, que no tiene que ver con el sistema de normas que regulan la libertad de expresión, o el derecho a la educación, normas estas conocidas como derecho objetivo. Nos referimos entonces a la situación particular en la que se encuentra el individuo en relación al derecho objetivo. El derecho subjetivo, por lo tanto, es lo contrario al derecho objetivo, pero ello no significa que el derecho subjetivo niega el derecho objetivo, muy por contrario a que él requiere de este para su propia existencia. En otras palabras, no hay derecho subjetivo sin un derecho objetivo en que se funde. El derecho objetivo es la norma jurídica, abstracta y sancionatoria, regulatoria de un orden social determinado que debe ser observado por la comunidad, dentro del territorio donde él rige. El derecho subjetivo es la facultad que tiene un individuo, entendido como la potestad o poder que lo faculta para hacer aquello que está sancionado por la norma jurídica. Como nos enseña don Carlos Ducci, para que la facultad valga legítimamente tiene que existir algo que lo sancione, que le dé legitimidad, y ello es la norma jurídica. No solo el derecho privado o el derecho codificado se nos presenta como un sistema de derechos subjetivos, el derecho público y particularmente el derecho constitucional se nos presenta en muchos aspectos como un verdadero catálogo de derechos subjetivos que los particulares pueden hacer valer contra el poder público. El derecho objetivo entonces establece, reconoce y protege los derechos subjetivos. De ahí que no sea más fácil comprender la definición clásica que nos recuerda el profesor Ducci de los derechos subjetivos. Son una facultad para actuar o potestad que los particulares tienen, sancionada por una norma jurídica. Alessandri, Somarriba y Vodanovic se expresan en los mismos términos. El derecho subjetivo es el señorío del querer, el poder de obrar para la satisfacción del propio interés, protegido por el ordenamiento jurídico. Esta potestad o facultad se traduce a fin de cuentas, siguiendo a Henry Capitant, en un interés de orden material o moral protegido por el derecho objetivo, que da a aquel que lo posee el poder o facultad, de hacer los actos necesarios para la satisfacción de ese interés. En conclusión, el derecho objetivo es el derecho considerado como norma, el derecho subjetivo es el derecho considerado como facultad de un individuo o de varios individuos, facultad resultante de la norma y que entraña como consecuencia, un deber para los mismos que están en la necesidad de respetar tal facultad en virtud de la norma misma. Por eso, se dice regularmente, que para ser titular de derechos subjetivos no es necesario tener conocimiento de ellos, ni ser capaz, y así es perfectamente posible que una persona tenga derechos subjetivos y no lo sepa. Ello explica que un incapaz absoluto tenga derechos subjetivos, lo que pasa es que para ejercer esos derechos deberá actuar representado. Si se trata de un incapaz relativo, puede actuar además autor.